Hoy vamos a tener una conversación sobre un tema del cual podríamos pasar hablando quizá todo el día, porque vamos a hablar sobre el agua, ese líquido vital sin el cual no podemos vivir y que es tan necesario en el organismo y en la propia naturaleza, en la vida. El agua es lo que nos hace respirar, lo que nos hace vivir. Sin embargo, tenemos muchos problemas alrededor del agua: contaminación, escasez y luego pues una serie de enfermedades también que son originadas por el consumo de agua no apropiada. Son millones de personas las que en el mundo toman agua contaminada y por lo tanto se enferman. Guatemala no es la excepción. Sabemos que el 90% de nuestras aguas están contaminadas, igual los mantos freáticos, los pozos de agua que antes se abrían para conseguir agua, estaban a unos 9 metros. Hoy, para abrir un pozo en una colonia aquí en la capital, se calcula que se necesitan unos 1200 pies de profundidad y quizá más. Tenemos un problema que a veces no lo sentimos los que tenemos agua, pero mucha gente permanece sin agua 2 horas al día, una semana, y les es muy difícil tener agua almacenada. Y muchas personas también tienen que comprar toneles de agua a 20 y 40 quetzales para poder tener agua para el consumo. El agua se desperdicia y muchos abusan del consumo del agua también, mientras otros no tienen ese líquido para poder sobrevivir. Así que de esto podríamos hablar muchas horas, y no es un problema solo local, no es un problema solo de Guatemala, es un problema universal. Pero de esto vamos a conversar con una persona que pues desarrolla desde hace muchos años una actividad en favor del ambiente. Se ha dedicado al reciclaje en ocasiones, y en otras ocasiones pues ha hecho investigaciones y ha hecho activismo en temas de la basura, de la reforestación, etc. Nos referimos a Amanda Recinos. Amanda ha estado, digamos, a la vista de nosotros desde hace mucho tiempo. Es una persona muy activa en el tema ambiental y por eso le invitamos hoy para abordar este tema. Le damos la más cordial bienvenida, Amanda. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá y es un gusto hablar sobre el tema del agua, porque como bien lo dijiste, es nuestro líquido vital. Es necesario, y nuestro planeta es un planeta que tiene la bendición de tener agua. Tenemos el 70% de nuestro planeta es agua, pero a pesar de eso tenemos muy poca agua dulce para todos los que somos. Y además de eso tenemos muy poca agua dulce que pueda ser potabilizada, porque la mayor parte está contaminada. Y eso, como bien lo decías, no es solo en Guatemala, sino que es un problema a nivel mundial, porque hasta en los países más desarrollados siempre las aguas contaminadas es el problema. Sí. Como seres humanos no hemos podido ser capaces de limpiar todo nuestro desastre y principalmente nuestro desastre con el agua. Sí. ¿Dónde estás trabajando ahora y a qué te dedicas específicamente en estos días, Amanda? Sí, desde hace 21 años soy directora de Innovation. Somos un centro de investigación privado independiente. Hacemos investigación científica en temas de ambiente y cambio climático, salud y nutrición, tecnociencia, TICS y sociedad, y la inclusión productiva. En general, ¿cómo pintarías la problemática del agua?
El agua es un gran problema que tenemos porque se está escaseando el agua que puede ser potabilizada. Y del agua que puede ser potabilizada estamos hablando a nivel mundial del 0.007%. Entonces, si te das cuenta, es menos de un 1% lo que tenemos de agua limpia disponible para ser potabilizada. Pero si vamos ahondando los problemas los tenemos aún mayores, y en un país como Guatemala tenemos el gran problema que cuando se potabiliza debidamente el agua, tenemos los ductos que la llevan hasta nuestros hogares, hasta nuestro lugar de trabajo, que es totalmente una contaminación por sarro, porque las tuberías ya son demasiado viejas. Entonces, cuando pasa todo nuestro caudal que llega a las casas, cuando llega en las casas donde sí hay agua, va con todos los sedimentos que esta tubería muy antigua emana. Y principalmente son metales pesados. Sí, hay países donde el agua del chorro todavía se puede tomar. Yo estuve en Costa Rica, bueno, yo viví en Costa Rica varios años, pero hace como un par de años fui y me hospedé en el hotel y me extrañó no ver botellas de agua, porque es muy usual que a uno le pongan botellas de agua en los hoteles, sobre todo aquí en Guatemala, es más común. Pero me extrañó y yo llamé a la recepción para decirles que si no iban a poner agua en la habitación. Y me dijeron que no, señor, me dijeron, aquí el agua del chorro es potable. Lo que en Guatemala no sucede, porque aquí es muy común que la gente consuma agua, ya sea en bolsas o en botellas, cuando anda en la calle, o en la casa es muy común que la gente tenga sus filtros de agua, o que la hierva. Claro. Pero no es común que la gente tome agua del chorro con confianza, asumiendo que al tomar esa agua no se va a enfermar. Sí, pero hay una cosa muy importante también, y es muy común en muchos hoteles de varios países y en muchas oficinas y en muchos complejos habitacionales, que lo que hacen es que del agua que llega del abastecimiento municipal, digamos, ellos ponen filtros, y principalmente son filtros de ozono. Entonces ya distribuyen a todos los servicios que tienen ya esa agua que ellos doblemente filtran. Y esa sí se puede consumir. Y esa sí se puede consumir. De hecho, si en casa tienes un filtro de ozono y lo tienes conectado a varias tuberías, puedes conectar la regadera, puedes conectar lavatrastos, tener agua para tomar, la refri si tienes un ice maker o cualquier aparato que necesites. Sí. Esto te puede abastecer ya un agua procesada y ya lista para consumo humano. El gran problema que tenemos acá en Guatemala es que hay muchos lugares donde nos llega agua potable, que supuestamente es agua potable, pero la verdad es que tiene un índice realmente muy alto de sedimentos y no está totalmente lista para consumo humano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es agua que te la venden como agua potable. Entonces, si esa agua no está 100% purificada, y claro, es una bendición que esa agua llegue a la tubería del hogar, porque hay muchas comunidades que todavía en Guatemala tienen que llevar su agua en baldes, en tinajas, como bien lo decías. Cuando tienen suerte, les pueden pasar vendiendo los toneles de agua, pero hay comunidades que están alejadas de esas posibilidades, que tienen que ir al río a traer el agua. Y van a traer al río agua, y es agua contaminada, porque aunque la miren muy clarita, muy fresca, muy bonita,
esa agua está contaminada. Sí, hay algunas sustancias que yo no sé si los filtros las pueden eliminar. Por ejemplo, en municipios del departamento de Guatemala, en Misco y Chinautla, se dice que el agua que consumimos está altamente contaminada por arsénico. Sabemos que el arsénico produce muchas enfermedades letales, entre ellas el cáncer. Pero no hay mucha preocupación en Guatemala porque no es como cuando uno ve el agua con basura o con amebas o con tierra o con arena, sino es una sustancia que no es visible. Entonces, esto no causa preocupación en las autoridades y la gente pues está consumiendo el agua con arsénico, entre otras sustancias que pueden también ser un veneno para el organismo. Sí, correcto. Y en lo que tú dices es totalmente de acuerdo, principalmente porque tenemos un gran problema en lo que es contaminación del agua y es en la concientización de la contaminación del agua. Eso es peor. Pero recuérdate que el tema del agua es realmente un tema novedoso, porque hasta 1992 se fue declarada la celebración del Día Mundial del Agua. Entonces, si te das cuenta, del 92 para acá, fue que el mundo completo comenzó a tener conciencia sobre el agua. Pero eso no es nada. En Guatemala no hace mucho que nosotros hablamos del tema del agua. Y tenemos por eso más de 30 iniciativas de ley en el Congreso que no han prosperado, porque ninguna ha sido una iniciativa técnica científica que no vaya por algún sentido de querer aprovecharse, digamos, de los recursos y tener la conciencia realmente de poder ser responsable del uso ante todo. Porque bien es cierto que más del 92% de aguas a nivel nacional está contaminada y contaminada por heces fecales. Sí. Entonces, ese es el gran problema. La contaminación por heces fecales es la contaminación derivada por la falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales. Y esa ley, tú sabes que la han pospuesto desde el 2006. Han venido posponiéndola y posponiéndola y posponiéndola y seguirán posponiéndola porque como guatemaltecos no tenemos la conciencia de decir, señores, necesitamos que nos cuiden nuestras aguas. Otro gran problema es que nuestros mantos freáticos no son recargados, porque lo que ahorita tenemos son bosques de concreto. Las ciudades están avanzando y ahorita el urbanismo está en muchos departamentos. ¿Y qué hace el urbanismo? Bosques de concreto. Estamos lapidando todos nuestros recursos porque estamos tapando todo el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos extrayendo agua, pero no estamos recargando nuevamente el agua. El agua va a dar al mar, se pierde. Se pierde. Sí, lo que pasa con la ley del agua, que como tú dices, hay como 30, 40 iniciativas de ley engavetadas en el Congreso desde hace mucho tiempo. Pero lo que sucede también es que hay sectores, hay grupos de personas que viven millonarios por la escasez o la contaminación del agua, o que usan agua en exceso y no quieren ser regulados. Entonces, hay sectores que incluso hay comunidades donde la gente no quiere pagar un centavo por el agua. Correcto. Ese es un gran problema. Nosotros, por eso en los congresos nacionales les hemos denominado SOS Agua. En primer lugar, porque el agua tiene que ser un recurso sostenible y sustentable. Y porque es un llamado a la emergencia del problema del agua, pero también porque nosotros somos agua. ¿Y qué pasa con eso?
Realmente, como te decía, Naciones Unidas hace muy poco que tuvo conciencia que el agua era un recurso que teníamos que cuidar. Pero aparte de Naciones Unidas y aparte de todo eso, acá en Guatemala realmente, si te das cuenta, la formación del Ministerio de Ambiente tiene muy poco tiempo. Y el año 2000. Tiene 20 años. Y entonces, de 20 años para acá tenemos un Ministerio de Ambiente. Y cuando ese Ministerio de Ambiente comenzó, el agua no era un tema prioritario, porque habían muchas cosas más. Se trabajaba, pero no se trabajaba con la conciencia que se tenía que trabajar, porque estaban comenzando, estaban abordando temas. Había mucho que ver, había que hacer un inventario de cuencas, había que hacer cantidad de cosas. Pero, ¿qué pasaba? Resulta que ahora nosotros tenemos que ser conscientes en lo que hacemos. Y cuando hablas de consumos excesivos, créeme que todos tenemos consumos realmente excesivos. Eso yo les diría a cada uno de las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué tanto gastan con algo tan simple? El baño diario. ¿Cuánta agua gastan? Y ese es un gran problema, porque la mayor parte de la gente no usa 5 minutos para bañarse, usa mucho más. Entonces, todo lo que vaya arriba de 5 minutos es realmente un gran exceso. Ya los 5 minutos ya es un exceso, porque si lo comparas con las personas que compran su agua en tonelada o que compran o que van a traer su agua al río, por ejemplo, 5 minutos de agua es un exceso. Pero nosotros en ciudades urbanas, 5 minutos de agua decimos, ay, ¿qué voy a hacer? Ni me voy a bañar bien. Apenas si me alcanza para remojarme con eso. Sí, lo que pasa es de que hay muchas comunidades, millones de personas que no tienen agua, que no reciben agua. Correcto. Pero te imaginas, de los 20 millones de guatemaltecos que somos, que 10 millones de guatemaltecos consumamos agua más de 5 minutos. Estás hablando que estás gastando una cantidad excesiva que se va directamente al drenaje. No. Y esa agua es un agua contaminada, que se mezcla con aguas de mayor contaminación. ¿Y qué pasa? No tenemos plantas de tratamiento. Entonces, sin las plantas de tratamiento, esa agua la perdemos. O se va directamente a las cuencas a contaminar. Por ejemplo, el lago de Amatitlán. El lago de Amatitlán recibe toda la contaminación de Ciudad Capital y de todos los municipios. Entonces, si sumas todos los habitantes de Ciudad de Guatemala, de Mixco, de Villanueva, de todas las áreas que llegan y desembocan en el lago de Amatitlán, ¿qué le estamos enviando? Sí. Y tenemos una falta de plantas de tratamiento grandísimas. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que alguien diga, bueno, sí, es que yo solo estuve lavando el patio, por ejemplo, y el agua pues no sale tan contaminada. Sí, claro, es agua tal vez que regó, que desperdició, que cualquier cosa no está tan contaminada, pero se mezcla con otras aguas contaminadas. ¿Y qué tenemos después? La basura. Cuando tú vas a las comunidades rurales, lo que te da bienvenida normalmente a un pueblecito, ya sabes que vas llegando a un lugar habitado, son los basureros. Esos son los que te dan la bienvenida. Incluso la bienvenida para Ciudad de Guatemala, si vienes en auto por el sur, es el basurero del kilómetro 22. Ahí Bárcenas nos da la bienvenida con montañas de basura y todo eso. Cuando nosotros comenzamos a trabajar el programa Reciclemos por Guatemala, fue porque
queríamos ver cómo estaba la situación socioeconómica de algunas comunidades. Y como centro de investigación, las encuestas que se hacían, el levantamiento de información, no coincidía con la realidad cuando uno iba a visitar a las comunidades. Decíamos, bueno, en papel me dicen que se alimentan súper bien, pero aquí miramos niños con desnutrición. Entonces, ¿sabes que ahí fue donde surgió visitar los basureros? Sí, yo conocí a un alcalde allá por la costa, que el basurero lo tenían en el campo de fútbol. Y alguien le preguntó un día al alcalde que por qué el basurero estaba a la orilla del campo de fútbol. Y él dijo que estaba ahí porque por ahí no pasaba río. O sea que los ríos los han convertido en basureros. Sí. Pero vamos a conversar de esto en el siguiente segmento. Volvemos en un momento. En el último segmento hablábamos con Amanda Recinos acerca de la contaminación del agua especialmente, y nos referíamos a la basura, ¿verdad? Que virtualmente los ríos han sido convertidos en desagües, en basureros, y de esa cuenta hay algunos lagos muy importantes para el país, por ejemplo Amatitlán, que está totalmente contaminado, que arrastra, cuando llueve especialmente, arrastra toneladas de basura, igual que el río Motagua. Y todos los ríos en general están contaminados. El lago de Atitlán también está en proceso de contaminación muy seria, y, y no se hace nada, ¿verdad?, por resolver esos problemas. Tuvimos un gobierno cuya vicepresidenta se inventó que el agua salada podía limpiar el agua del lago de Amatitlán, y resultó que eso era un gran fraude. Y por lo cual está presa, entre otros delitos, por eso. Pero lo cierto es de que la inexistencia de plantas de tratamiento de agua hace que todos los ríos pues estén de esa manera. Luego hay conflictos con países vecinos, inclusive con México, con El Salvador, por la contaminación que eventualmente pueda provocar la minería de Jutiapa sobre el lago de Guija, que es de donde parte el río Lempa. Y con Honduras, por supuesto, la contaminación que produce el Motagua, que lleva también miles de toneladas de basura, y que por temporadas le convierte las costas del Atlántico de Honduras en un basurero, ¿verdad? Se han quedado sin turismo, y en varias ocasiones el gobierno de Honduras ha amenazado a Guatemala con una demanda internacional. Y bueno, ha habido algunos intentos. El exministro Alonso puso unas, ¿cómo se le llaman? Biobardas. Biobardas en los ríos, pero bueno, fue un intento fallido. Pero en fin, tenemos esta realidad, y frente a la cual pues no hay mayor iniciativa, a pesar de que, como tú decías, tenemos un Ministerio de Ambiente y tenemos muchas instituciones también públicas que trabajan el tema ambiental. Sin embargo, la problemática es muy seria. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, como bien lo dices, el problema de contaminación con basura es exagerada. Y cuando te digo exagerada es porque el río Motagua arrastra la basura de muchos municipios, incluyendo la ciudad capital. Y hacemos un proceso de contaminación que va decreciendo hasta llegar
a aguas internacionales, ¿verdad? Y hasta afectar, como bien decías, a nuestros vecinos. El gran problema es la falta de conciencia. Y lo que pasa es que en Guatemala nos hacen falta plantas de tratamiento de todo. Nos hacen falta plantas de tratamiento para purificar el agua. Nos hacen falta plantas de tratamiento para las descargas de aguas residuales. Nos hacen falta plantas de tratamiento para los residuos sólidos, porque no tenemos la costumbre, no tenemos la conciencia realmente de estar apartando nuestros desechos debidamente para que puedan ser reciclados. Y lo que pasa es que cuando medio los apartamos de una forma tan ineficiente que contaminamos más de lo que contribuimos. Y esa es una gran cosa que tenemos. O sea, nosotros pensamos que hacemos bien las cosas solo porque los apartamos, pero no los limpiamos adecuadamente. Entonces se provocan sarros, ácidos, que hacen realmente casi imposible el poder reciclar después esos productos. Incluso para poder reciclar el papel hay que tener muchos cuidados especiales, se tiene que tener limpio, que sea libre de grasas, libre de pintura y mejor si es libre de humedad. Pero normalmente dice, yo voy a reciclar esto. Y agarramos todo y esté manchado, no esté manchado, tenga grasa, no tenga grasa, y pensamos que eso se puede reciclar. Y pensamos también que estamos haciendo una gran contribución con eso que hacemos, que lo que estamos haciendo es contaminar más lo que nosotros podríamos evitar si lo separamos en casa adecuadamente. Pero uno de los principales contaminantes son los aceites. ¿Y qué pasa? En la casa, los aceites que se sobresaturan se tiran normalmente al desagüe, porque no tenemos realmente una cultura de decir vamos a ir a dejar nuestros aceites de cocina a X lugar. De vez en cuando, algunas veces, se recicla un poco o se acopia un poco de aceites de carro cuando se le da el servicio del carro. Si es que el taller está autorizado y tiene sus registros, pero de lo contrario, el señor del taller viene, no tenga pena, yo le cambio su aceite, mire que no sé qué, que no sé cuántos, lo recoge en un recipiente, uno da la vuelta y a la reposadera. ¿Qué pasa? 50 mililitros de aceite, o sea, para que nuestro público sepa, una cucharadita que se le da de jarabe a un niño de 2 años. Esa ración es capaz de contaminar 1,5 metros cúbicos de agua. O sea, para que la gente sepa, son 15,000 litros de agua. Una cucharadita. Entonces, nosotros en nuestras casas no tiramos una cucharadita de aceite. Tiramos mucho más de eso. Nuestro carro no cambia solo una cucharadita de aceite. Cambia por lo menos 1 galón de aceite. Sí, no cabe duda que la cultura de consumo y de desperdicio no está todavía en muchos hogares en general. Afortunadamente, pues sí es consuelo. La era digital ha reducido un poco el consumo de papel, ¿verdad? Pero ahora es el plástico el principal problema y es lo que más llevan los ríos, plástico, ¿verdad? Y luego como que también a veces hay personas que quisieran reciclar la basura en su casa, pero se dan cuenta que cuando va al camión de la basura, ahí se vuelve a juntar toda la basura y va a dar todo al basurero de la zona 3
que ninguna administración es capaz de eliminar, ¿verdad? Ya hace algunos años, en una administración, creo que de Sidney Samuels, creo, le fijaron a la municipalidad plazos para planificar la eliminación del basurero de la zona 3, pero yo creo que nos vamos a morir tú y yo y nuestros nietos, y ese basurero va a seguir ahí como testigo de la ineficacia y de la negligencia de las autoridades nuestras que no resuelven los problemas. Pero sí es cierto que el aspecto cultural influye mucho. ¿Verdad? Incluso tú vas al área rural y encuentras que los caminos están llenos de bolsitas de Tortrix, porque los niños tiran la basura, no tienen educación, no les han enseñado a que se puede quemar, por ejemplo. Mucha basura, hay mucho plástico, se puede usar de combustible. Pero lo que pasa es que si se usa de combustible, recuérdate que es altamente contaminante, porque son derivados del petróleo. Entonces, cuando se usan los plásticos como combustible, combustión, y muchas veces para encender la leña o cosas así, esos son grandes contaminantes que van directo a los pulmones y ahí desarrollan cáncer de pulmón y otras molestias y todo eso, porque sí son altamente contaminantes. ¿Pero qué solución hay para el plástico? Es acopiarlo debidamente y reciclarlo, porque ahora tenemos muchas variantes. Ahora se puede hacer hilo, puedes hacer, lo puedes peletizar para que se le pueda dar nuevo uso. Variantes, hay cantidad de variantes que se pueden hacer con el plástico, debidamente reciclado, debidamente apartado. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo hacemos todo debidamente contaminado, porque no tenemos una conciencia. Entonces es como que si nos propusiéramos a ser más contaminadores que ser más cuidadosos con el ambiente. Y te hablaba directamente del papel, porque si bien es cierto, ahora no se usa tanto papel en algunos lugares como otros, hay muchas malas costumbres que sí tenemos. Y las malas costumbres que tenemos son los empaques. Y son los empaques que se hacen de papel y cartón. Recuérdate que todo eso es lo que afecta directamente a nuestros bosques. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy común. Vas al supermercado, todo mundo vamos al supermercado, compramos una pasta de dientes. Vas a ver que, todas las pastas de dientes se esfuerzan por tener los empaques más brillantes. Vienen en caja. Vienen en caja, pero en caja brillante, porque entre más brillo te llama más la atención. Entonces dice, blanqueador de no sé qué, blanqueador de no sé cuántos, con espuma de no sé qué tantos, con aroma de no sé qué tantos, con sabor de no sé qué tantos. Pero los empaques son platinados. ¿Y qué pasa con ese empaque platinado? Tú compras y dices, me llevo X marca. Perfecto. ¿Qué es lo primero que haces? ¡Plan! Sacas la pastita y la cajita directamente a la basura. Es el empaque que menos tiempo dura y que menos se puede reciclar y que más daña. Pero hay empaques también que no son necesarios. Lo que pasa es que ese empaque no es necesario y está demasiado esmaltado. Pero ese es un aspecto, digamos, que las fábricas, las industrias deberían de hacerlo, inclusive los centros comerciales. Pero es un problema que tenemos porque nuestras autoridades no reglamentan eso. Sí, eso es. Entonces, media vez no haya un reglamento, nosotros consumimos de lo lindo, porque todavía la caja de los zapatos de vez en cuando le das uso. La caja de las galletas, la que viene en latita, de vez en cuando le das uso. Las cajas donde vienen, pues,
microondas o aparatos o cualquier cosa, por lo menos si tienes niños, los niños los juegan y les dan algo de uso, que eso no es reciclaje, pero por lo menos lo usan. Pero de lo que sí nadie usa son los empaques de pastas de dientes. Esas se desechan inmediatamente. Soy innecesaria. Yo compraría la pasta de dientes, pero sin la caja. Pero pagas la caja, porque al final Claro. esa caja esmaltada que va con tantos colorcitos y toda la cosa es la más cara. Y es la que nos están cobrando mucho más caro. Y entonces nosotros contentos de la vida. Pero eso no es nada referente al plástico. Yo no sé si has ido a Priceman o a algún supermercado o a cualquier otro donde miras que ya te venden los manguitos cortaditos con pepitoria, con sal, con limón y te dan tu set. Y el set viene en plástico. Destapas la cajita y ya viene el manguito partido y todo eso con un trastecito plástico con la pepita, con un trastecito plástico con la sal. Uh-huh. Y esos son plásticos innecesarios. O sea, por la gana de ya no querer pelar en casa, estamos consumiendo más plásticos. Y luego vas y lo mismo pides, voy a llevar del súper una ensalada. Y tú dices ahí de qué ensalada y va más plástico. Pero las mandarinas y las naranjas también te las están vendiendo en plástico, ya peladas, claro. Entonces le reducen su tiempo de vida porque le quitan la cáscara. Pero muchos y te aumentan basura. Muchos centros comerciales, bueno, no muchos, algunos han dejado de dar bolsas de plástico, pero al parecer a la gente le gusta más ir a los centros comerciales donde dan bolsas de plástico. Ahora, ¿por qué no hay una alternativa que es el plástico reciclable? Hay plástico que incluso en Guatemala existe una fábrica que produce plásticos reciclables, porque un plástico normal dura mucho tiempo en deshacerse, en destruirse, pero el plástico reciclable, pues la palabra lo dice, está hecha con sustancias naturales y puede, no resulta tan dañino como el plástico tradicional. El plástico reciclable es lo mismo, porque recuérdate que estás transformando las materias. El plástico biodegradable es el que se podría deshacer. Ese es del que yo estoy hablando, del biodegradable, sí. Pero el problema del biodegradable es que contiene químicos que contaminan también. O sea, sí se deshace más rápido, pero igual es contaminante. Pero el plástico reciclado como tal, ese te va a funcionar cuantas veces sea y más de 500 años, porque ahorita nosotros suponemos que a los 500 años ese plástico se va a disolver, pero eso es lo que nosotros suponemos, porque ninguno de nosotros ha durado 500 años para decir, sí, ya me di cuenta que ese plástico se deshace. Y respecto a las bolsas de los supermercados, esa es una mercadotecnia tal. No le vamos a dar bolsas. ¿Qué dice el supermercado? Bueno, me ahorro lo de las bolsas que le iba a dar a mi cliente. Y muy contento yo, muy contento mi cliente, porque estamos apoyando al ambiente. Pero entonces, como estamos apoyando al ambiente, mire, señor proveedor, no van a poder comprarle sus tomates, porque ya no vamos a dar bolsas. Si la gente en la mano no se puede llevar bolsas. Entonces usted tiene que ponerle un empaque de plástico, que es más contaminante que la bolsa en sí, porque está hecho de un material todavía más contaminante. El laminado cuesta que se deshaga más que una bolsa plástica. Entonces, ¿qué pasa? La gente muy contenta, sí, yo llevo mis cajas plásticas y estoy comprando todas mis verduras y mis vegetales y mis ajos y mis cebollas y todo en bandejitas de plástico. Súper encantado de la vida. Yo soy ecológico.
Pero entonces miramos que una bolsita plástica no era tan dañina como 6 empaques plásticos que te llevas. Sí. Vamos a tratar de hablar de experiencias positivas. Posiblemente no solo de aquí de Guatemala, sino de países donde resulta que han desarrollado experiencias de procesos o de tratamientos más amigables con el medio ambiente. Y regresamos en un momento para hablar de esto. ¿Cómo crees tú, Amanda, que podría generarse una mayor conciencia ambiental en los países, digamos, porque no hablamos solamente de autoridades, de gobiernos, sino hablemos en general de la sociedad? ¿Cómo podría, digamos, perfeccionarse una política ambiental que sea correcta, que pues resuelva los problemas de contaminación, de basura, de desechos, etcétera? Mira, a lo largo de la historia, la respuesta es súper clara. El ser humano aprende y aprende mucho con multas. Y entre las multas sean puestas, colocadas y no se las puedan quitar, entonces la gente aprende. Mira cómo somos de ordenados con el tránsito ahora. La gente muy difícilmente se parquea en un área que tenga una señalización de línea roja, a no ser que ya sepa que se va a parquear ahí y que le van a poner la multa, que le van a poner un cepo por estar ahí. O sea, Pero regular y educar, las dos cosas. las dos cosas al mismo tiempo. Si solo haces conciencia, la gente dice, ay, sí, qué lindo se mira así, ay, qué lindo se toman las fotos y todo eso, yo estoy aquí apartando, yo estoy aquí haciendo y toda la cosa en el momentito. Pero si de verdad las multas fueran ejemplares, te digo que la gente aprende y aprende más bajo castigo. Los seres humanos no sé por qué somos así, pero... Sí, yo recuerdo que en El Salvador había una política, era una ley, por supuesto, pero si tú ibas atrás de un carro y del carro se tiraba una botella, tú apuntabas la placa del vehículo y la enviabas a una autoridad X, no sé, pero tú reportabas esa placa. Y en los días siguientes aparecían en los periódicos la lista de vehículos sancionados con una multa por haber sido denunciados, por haber tirado basura desde el vehículo en una calle o en una carretera. Pero ahora te imaginas que en Guatemala se hiciera eso. Si solo con que le bocines a alguien porque ya casi iba a chocar o haga algo, te amenazan de otras formas, te imaginas así sabiendo que el de atrás te puede hacer. Sí. Por citar una, pero por ejemplo, tú no sé si te recuerdas del caso de un fotógrafo muy famoso que hubo en Guatemala, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, que murió en un accidente porque de un bus extraurbano tiraron un coco y el coco le cayó en el windshield del carro y él iba piloteando el carro, el vehículo se descontroló y fue a chocar o a embarrancarse y el fotógrafo se mató. Era un fotógrafo que fotografiaba paisajes de Guatemala, era muy conocido este fotógrafo. Pero ese porque realmente el guatemalteco no, digamos, tiene costumbres que ya es tiempo, pues, que de alguna manera que sean suprimidas. Por ejemplo,
Afortunadamente la quema del diablo, ahora ya solo es un diablito el que queman o poca basura, pero hace muchos años la gente sacaba hasta colchones de las casas y convertía en tremendos fuegarones esa quema del diablo en las calles. Una tradición, por cierto, algo tonta. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque hay tradiciones que no por ser tradiciones son buenas. Hay tradiciones malas también, negativas, y esa es una de esas tradiciones. Pero, ¿tú crees entonces que hay que regular? Hay que regular. Definitivamente la regulación es parte de la voluntad política que necesitamos. Y sí, hay que incentivar también a las instituciones que hacen lo posible por dar un cumplimiento un poco más allá de la legislación, que también las tenemos, porque hay empresas que son bastante responsables, hay condominios, hay personas que quieren ser altamente responsables, y pues también darles ciertos incentivos sería muy, muy bueno, porque es una balanza entre un castigo y un premio, por decirte así, ¿verdad? Y es parte de la forma que nosotros, los seres humanos, vamos aprendiendo. Y lo que siempre necesitamos es alcanzar un comportamiento de nación consciente y eficaz. Eso es lo que necesitamos. Como ciudadanos necesitamos aprender a ser más conscientes. Y al aprender a ser más conscientes es que seamos responsables de nuestros desechos, realmente. Y si nosotros podemos ser responsables de cada cosa que nosotros hagamos, vamos a tener totalmente un país diferente. Y eso va en muchos temas también, que todos van y llegan a la protección del agua, porque el agua es nuestro recurso básico. Hay una ley que cada gobierno la renova 4 años. Cuando va a terminar el gobierno, para conseguir votos y para conseguir el favor de los alcaldes que se van a reelegir, entonces prorrogan por 4 años más esa ley. Y así, en 4 años, tenemos ya casi 20 años de que se aprobó una ley que cuando se aprobó por primera vez decía que en 4 años tenían de plazo los alcaldes para instalar plantas de tratamiento. Así es. Pero eso es porque no han sabido mercadear realmente las buenas obras que hacen. Porque si supieran mercadear los beneficios que trae a la comunidad una planta de tratamiento, créeme que todos los alcaldes pondrían plantas de tratamiento. Lo que pasa es que les falta un poquito de marketing político, y ahí estamos para apoyarlos también en eso, porque eso sería un muy buen tema de campaña y sería único, realmente. Pero sí, nuestro problema de la escasez del agua, por lo menos, eso va en todos los municipios y en Ciudad Capital. Te digo que hasta en la misma zona 1 hay falta de agua, y en los chorros de zona 1 el agua llega contaminada, porque es donde la tubería es más antigua. Hubo un alcalde en la capital de Guatemala que fue alcalde como 20 o 30 años. Y él dijo que él no necesitaba planta de tratamiento porque su planta de tratamiento era el lago de Amatitlán. Ese es el nivel de conciencia de las autoridades y ese es el problema. Sí, pero ese mismo alcalde tenía buenas plantas de tratamiento también. Lo que pasa es que si comparas Ciudad de Guatemala con otros municipios, entonces te vas a dar cuenta que ciertamente hay muchas cosas por mejorar. O sea, se necesita mejorar muchas cosas, pero pues... ¿Qué son políticas ambientales? Principalmente las políticas ambientales, el cumplimiento de las políticas ambientales, el atreverse a hacer cosas diferentes. Es que eso es lo que les hace falta, la voluntad política realmente, porque si tuvieran una voluntad política, dijeran, bueno, señores, ya basta. Pase lo que pase, esto se hace. Y una cosa
muy simple. Nosotros como guatemaltecos necesitamos realmente tener y enfrentarnos a esa realidad que es una conciencia real. ¿Y qué pasó? Precisamente hablando de ese alcalde en algún tiempo, él decidió poner en el canon de agua una cuota por gastos de tratamiento para las aguas residuales, que fuera más o menos equivalente a lo que consumías, porque lo que consumes hay que procesarlo y hay que limpiarlo. Entonces, si usted consume 30,000 metros, ok, le tenemos que limpiar sus 30,000 metros, esto es lo que le vamos a cobrar de arancel. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron? Ir a la Corte de Constitucionalidad a poner un amparo. Porque ¿cómo iba a ser eso? Que se iba a cobrar por la contaminación que se hacía por el servicio de agua que se consumía. Entonces, está bien, yo pago lo que me consumo, pero lo que yo descompongo, lo que yo ensucio, lo que yo desecho, eso no lo quiero pagar. ¿Cuántas políticas ambientales tenemos en Guatemala? Son 10, ¿verdad? Son un poquito más si abarcamos todas las áreas de reservas y todas las áreas de bosques y todo eso, sí, son mucho más. Bueno, ¿y tú qué crees sobre este proyecto de ley que está en el Congreso para crear un superministerio de ambiente, desapareciendo todas las instituciones ambientales que existen? En primer lugar, yo creería que el Ministerio de Ambiente, cumpliendo sus 20 años, necesita hacer transformaciones y cambios reales y ser más eficiente. Eso no es un secreto para nadie de que no es de los ministerios más eficientes. Imagínate, si no es muy eficiente con lo que tiene, ponerle sobre sus pobres hombros cansados tantas instituciones más, la verdad, no sé si alguien piensa que va a poder ser muy eficiente con eso. Aquí en Guatemala, el Ministerio de Ambiente, pues existe independientemente, están las autoridades del lago de Atitlán, De Amatitlán, de Flores. De Flores y también de Izabal, ¿verdad? Pienso que estas instituciones tampoco hacen lo suficiente, ¿verdad? Porque tenemos los hechos a la vista. El lago de Amatitlán, pues, dentro de unos 20 años va a ser un pantano, por mucha autoridad del lago de Amatitlán que haya, y los grandes presupuestos que ocupan. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con esa ley que pretenden crear un superministerio de ambiente. Eso es lo más absurdo que se pueda pensar. Pero sí creo que estas autoridades independientes, bueno, deben demostrar resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es, por ejemplo, en referencia a AMSA directamente. AMSA tiene el vertedero de Bárcenas, del kilómetro 22. Y allí se recibe los desechos de 31 municipios. Es exagerado. Y ese basurero ya casi va a llegar al lado de Amatitlán. No, el problema es que ese basurero tenía que haber sido cerrado hace más de 5 años. Sí, pero se anunció el cierre, pero no se ejecutó. Lo que pasa es que no hay forma de poder cerrarlo. ¿Te imaginas qué pasaría? ¿Se imaginan ustedes qué pasaría? Les voy a poner un aspecto para que ustedes cierren sus ojos y se lo imaginen. Logren pensar en eso. ¿Te imaginas? Cierran ese vertedero. ¿Qué hace Guatemala con su basura? ¿Qué hace Villanueva con su basura? La llevan al lago de Titlán. ¿Qué hace? ¿Qué hace Misco? Y sabes que ese vertedero vienen hasta de Quiché a dejar los desechos. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero te puedes imaginar, Ciudad de Guatemala, toda la parte sur, Misco, Villanueva, sin un lugar para verter los desechos. ¿Qué hace la gente con todo eso? Eso es la razón por la que no han podido hacer el cierre. Es el cierre temporal, sí,
Claro, un cierre temporal, es un cierre técnico, están trabajando en ese Igual cierre. que el cierre temporal del basurero de la zona 3. Pero, ¿qué se hace? Imagínate que cierren los dos. Ahora, yo creo que cada municipio, Nos volveríamos una Francia si de cada hace municipio muchos años. tuviera una política ambiental, creo que el país sí cambiaría. Si todos los municipios, ¿verdad? Porque de nada sirve que un municipio que esté, digamos, en Asunción Mita, tenga una política ambiental si el de Santa Catarina Mita, que está arriba, no la tiene. Entonces, la contaminación de los ríos y de los lagos no se evitaría de esa manera. Pero sí sería posible si tuviéramos nosotros un estado diferente donde la política ambiental efectivamente fuera eficaz. Claro, pero fíjate una cosa, sí funcionaría en un municipio aislado, que quiera hacer las cosas bien. Sí, claro. Sí funciona porque son responsables, porque van a tener sus calles limpias, porque van a tener a sus ciudadanos sanos, porque van a hacer mucho más conciencia en lo que se está haciendo. O sea, sí funciona que sean aislados. Tal vez para la protección de ciertas cuencas que tienen que ver muchas vertientes de otras cosas. Pero fíjate que una cosa, si en Amatitlán dijeran, bueno señores, si ustedes quieren desembocar su basura, señores del municipio de Guatemala, les vamos a poner tanta multa si el río de las vacas viene contaminado. ¿Te imaginas eso? Y ellos pueden ponerlo. Y si no, miren, vamos aquí a cerrar esto y... Pero es que el Motagua nace, creo que si no me equivoco, nace en el Quiché. Sí, así Y es. desde el Quiché hasta el Atlántico va recibiendo contaminación de todos los municipios. Mira, es posible. Yo hace unos 2 o 3 años fui a un lago que está aquí en El Salvador, que se llama Coatepeque, que está cerca de Santa Ana, y me quedé ahí, en un hotel, me quedé una noche. Y esa agua de ese lago era cristalina casi al 100%. Tú te parabas en la orilla y mirabas el fondo hasta una cierta distancia, pero no mirabas una bolsita de basura. Y yo le pregunté a la gente del hotel qué hacía con el agua, si los desechos, si el desagüe iba para el lago. Olvídese, me dijo, si nosotros tiramos el desagüe para el lago, se acaba el turismo. ¿Verdad? Aquí, me dijo, tenemos un acuerdo, todos los que hacemos negocios alrededor del lago, de que el agua sucia no entre al lago. Entonces, o sea, sí se puede. Conciencia ambiental. ¿Qué hacen con el lago de Atitlán? Todo el turismo del lago más bello del mundo. Y luego miras que las mismas municipalidades sacan sus drenajes. Sí, y hasta los hoteles también ahí tienen sus tuberías. Sí. Lo mismo que en el... ¿Pero por qué? Porque las municipalidades no regulan. Sí, claro. Porque un Ministerio de Ambiente no multa. Exacto, sí, así es. Bueno, Amanda, pues muchas gracias por haberte tenido aquí en este programa. Hablamos un poco de todo, de la materia ambiental, y pues no descubrimos, sino pudimos observar de nuevo que hay casi todo por hacer en Guatemala en materia ambiental. Así es. ¿Verdad? Hay una acumulación de problemas ambientales, la deforestación es cada vez mayor, no se resuelve por el consumo de leña también en el área rural, no se siembran árboles suficientes. Total que creo que estamos, como país, estamos aún muy atrasados en materia ambiental. Te agradecemos mucho, Amanda, por tu presencia y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima.